Seguimos con el tema de misericordia y el perdón. Y ahora, vamos a también tocar así el sacramento de la confesión. Decía San Agustín, Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. La acogida de la misericordia de Dios exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Esto es de la primera carta del apóstol San Juan, el capítulo 1, versículos 8 y 9. Jesucristo nos llama a Él, nos llama al regreso a Dios, de quien nuestro pecado nos ha separado. El llamado del Señor es a la conversión del corazón, es decir, a romper con el pecado, a sentir aversión por el mal, a sentir repugnancia por las malas acciones que uno ha cometido, con el deseo, con la resolución de cambiar de vida, puesta la esperanza en la misericordia de Dios. Porque uno dice, bueno, yo soy muy débil, sí, pero yo me confío en la misericordia y hago lo mejor de lo mío, pongo mi voluntad en acción. Y también confiando siempre en la ayuda de su gracia. Dios nos da la fuerza para comenzar de nuevo. La conversión es gracia de Dios, pero es una gracia a la que debemos responder. Aquello de que es el don de Dios, pero que exige de mí una conquista. Entonces el corazón sí se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. El camino de retorno a Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, se pone de manifiesto en el reconocimiento de la culpa por los propios pecados, el dolor del alma por el mal cometido y la asunción de la propia responsabilidad, que con el deseo de alcanzar la misericordia divina, conduce todo esto a la persona a reconciliarse con Dios a través del sacramento de la reconciliación, o sea, de la confesión sacramental. Este sacramento se llama así, sacramento de la reconciliación, porque el penitente se reconcilia con Dios y también consigo mismo, con su hermano y con la misma creación. También se lo llama sacramento del perdón, porque a través del sacerdote obtiene el perdón de Dios. O de la conversión, es decir, sacramento de la conversión, es otro de los nombres, no es muy común, pero también se lo llama así, porque se realiza sacramentalmente la conversión en el regreso al Padre de quien el hombre se había alejado por el pecado. Además, se le conoce esto sí más comúnmente como penitencial, pero claro, el más común de todos es confesión, ¿no? ¿Y por qué confesión? Por la confesión que el penitente hace de sus pecados al sacerdote confesor, siendo esto elemento esencial del sacramento. No solo confiesa a la persona sus pecados, sino también está confesando la misericordia de Dios. En definitiva, el alma que desea la salvación y que reconoce su ofensa a Dios y a otros, Dios a esa alma le extiende la mano de su misericordia en este sacramento. El sacramento se funda sobre una justicia que no es humana, sino divina, y que debe ser satisfecha por la misericordia. Una vez que el penitente reconoce su culpa y se acoge a la salvación, a la justificación ofrecida por Jesucristo en la cruz, quien pagó esa culpa tan enorme, es decir, porque es infinita, porque se trata
con Dios, esa deuda, es Jesucristo, es Jesucristo. Y del penitente lo que se exige es justamente ese arrepentimiento, ese reconocimiento de la culpa y acogerse a Jesucristo y reconocerlo como su Salvador, como que por esa sangre que invisiblemente está corriendo en el confesionario, Él es salvado, Él es perdonado, Él es justificado. Porque por cada confesionario de la tierra corre la sangre de Cristo, del Cordero inmolado, inmaculado, que dio la vida de su humanidad a toda persona que se acoja a ella, toda vez que acepta el sacrificio de la cruz como rescate de la muerte eterna y reconoce que la hace digna de recibir a Dios entrando en comunión con Él, es decir, recibir la comunión sacramental. Por eso, el sacramento de la confesión está íntimamente vinculado a la Eucaristía. Y eso es lo que no se nota ahora, lamentablemente. Todo está devaluado, porque cuando se empieza a banalizar la Eucaristía y se devalúa y no se la toma como quien es, sino como un objeto, entonces ya, claro, lo mismo da, como la recibo. ¿Cuántas comuniones sacrílegas habrá? Uno hace siempre esta observación, ¿no? Esas largas colas para comulgar y en los confesionarios no se ven colas, no se ven colas. Es decir, que no hay correspondencia. Por eso basta recordar que antes de comulgar y de administrar la comunión a los fieles, alzando la Santa Hostia, dirigiéndose a la asamblea, el sacerdote dice en voz alta: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y cada uno responde: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, o sea, de recibirte en la Santa Comunión, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora, ¿cuál es la palabra que va a sanar mis heridas? ¿Cuál es la palabra que me va a dar acceso a ese banquete sacro que es la comunión? ¿Cuál es? Esas heridas del mal, sobre todo del que cometo, son sanadas por esta palabra. Yo te absuelvo de tus pecados. Son las que pronuncia el sacerdote confesor en nombre de Dios, de Cristo. Hace poco tuvimos el año jubilar y hubo indulgencias. Yo no sé hasta qué punto fueron realmente lucradas, ¿no?, y aprovechadas. Durante todo el tiempo de la vida se puede acudir a la misericordia de Dios, pero también Dios nos ofrece tiempos especiales o circunstancias o lugares especiales donde nos allana obstáculos que de los cuales nosotros mismos somos responsables, como si, sin entrar en contradicción con la libertad que nos dio, Él nos empuja hacia que sin miedo acudamos de una vez por todas a su misericordia. Y por eso el año jubilar, los años jubilares, porque si bien la misericordia de Dios no tiene límites, nuestro tiempo sí que lo tiene. El año jubilar es el que uno tiene que recapacitar sobre esa omnipresencia amorosa, salvadora, para aprovecharla plenamente. Es decir, para acudir con prontitud a la misericordia. Como también hay que aprovechar el tiempo. Por ejemplo, yo ahora esto lo estoy grabando en este tiempo cuaresmal. Es un tiempo que la Iglesia siempre va a llamar a la conversión, pero sobre todo ahora más, con mayor fuerza, tiempo fuerte, litúrgico, se llama a la conversión, al arrepentimiento. Y la conversión, además, se efectúa a través de un buen examen de conciencia y de buenas confesiones. Por eso digo que hay que aprovechar en espíritu de penitencia,
reconociendo las miserias, los pecados, con ánimo de reparación, por todo, ¿no? Por todo lo que se comete, reparación por aquellos que están desacralizando lo más sagrado, que es la Eucaristía. Y nosotros mismos, ¿cuántas veces he celebrado distraídamente o mal la Eucaristía, o la he recibido mal? La Eucaristía es la misma persona divina de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre entre nosotros. Y hay que reparar, y reparar mucho también, por toda la corrupción moral, doctrinal, por los que destruyen la fe en sus fundamentos, negando, distorsionando la verdad de Cristo. Las indulgencias plenarias, que son las inherentes a todo año jubilar, como también la famosa indulgencia de la porciúncula de Asís, ¿no? Del 2 de agosto, le dan su misma razón de ser. Bueno, ya hablaremos de los requisitos que generalmente se desconocen, ¿no? Pero hay que aprovechar, es decir, como que Dios extiende aún más las manos porque quiere, es como mayores esfuerzos para que el hombre se salve. Y lo peor es que se pasa indiferente a través de todo esto. Y bueno, también la culpa está, no vamos a hablar de culpas, ¿no? Pero la responsabilidad está también en que no se dice, los sacerdotes no decimos, no se dice. Así que bueno, aquí nos vamos a detener. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.